Hablemos y analicemos un poquito lo ocurrido anoche aquí en Teleantioquia. David, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, para Paula, Andrea y para Juan Carlos y para todos los que nos ven hoy. Juan, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días para todos y al joven Benjamín Arbolete, se cuida y la va. Él es muy juicioso allá cuidando ese gran tesoro de Antioquia. Se llegó preguntando que si estaba en Europa, está en Arboletes, si está No, me dijo, bien, está muy por fuera, contento dije, en otra vez Arboletes. Valencia, y no, en Arboletes, pero está bien, está viajando. No, pero Le está gusta kilómetros. está en el mar de Antioquia, que además están con un Qué encuentro belleza. turístico especial por estos días. Y Juan, usted ahorita nos va a contar un poquito de eso. Señores, don Juan Carlos, ¿cómo vio el asunto anoche? Debate con los candidatos, muy soportado la temática en lo planteado por las universidades. Recordemos que participaron la de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, la EAFIT y la Universidad EIA, y con ese componente que también incluimos de inteligencia artificial. Bueno, Felipe, recordemos que campaña es el mundo de la ilusión, gobierno el mundo de la realidad. En campaña todo se puede, en los gobiernos casi nada se logra. Entonces, partiendo de esa realidad, que son las campañas, el mundo de la ilusión, ¿qué vimos anoche? Yo vi un gran ganador, que fue Teleantioquia. Primera vez que los 10 candidatos, todos los tarjetones están juntos. Ningún escenario, ni foro académico, ni debate ha logrado eso. Entonces, si uno dice quién ganó ayer, digamos que Teleantioquia se posiciona con lo que ha sido siempre el gran canal de la democracia en Antioquia. ¿Qué ocurre en un debate para uno evaluar? ¿Quién ganó? Si hubo un grave error o un gran enfrentamiento. Para mí, nadie ganó, no hubo un gran enfrentamiento ni un grave error. Yo creo que ayer la gente tuvo la oportunidad de conocer propuestas. Hay una discusión en el mundo ideal y el mundo real de la política. Lo ideal que elijan por propuesta, lo real que es por emociones. Le doy un ejemplo. Ayer no pasó nada en los temas. Todo el mundo va a hacer placahuellas, todos los 10 candidatos. No saben si 1.000, 2.000, 3.000 o 1.000.000 de kilómetros. Todos van a hacer. Todos salvan Saya Salud, todos sin excepción. Entonces, ayer no vimos nada distinto en los 10 candidatos con relación a propuestas. Pero recuerde que se elige por emoción, en consecuencia, habría que mirar ayer quién estaba en cuál causa y no en qué tema programático, que hay que preguntarlo, pero que eso no define la votación. Y David, ¿cómo lo vio? ¿Cómo sintió el asunto y si coincide con Juan Carlos? Sí, coincido en varias cosas. Uno, las preguntas. Creo que de los debates que hemos visto, de los distintos foros, ayer se notó una gran diferencia en la elaboración de las preguntas. O sea, preguntas muy bien elaboradas, muy bien fundamentadas y que resaltan más al escuchar uno las respuestas. Es decir, varios candidatos, ustedes acababan de terminar la pregunta y quedaban como en stand-by unos segundos diciendo ¿qué me preguntó? ¿Qué me están preguntando? Porque ellos se aprenden de memoria unos libretos. Yo ayer, por ejemplo, vi Luis Pérez muy repetitivo, lleva un mes diciendo yo hice tal cosa, yo hice tal cosa, viviendo del pasado, ¿sí? Mauricio Tobón arrasando con la clase política, cuando él ha sido de la clase política, ¿sí? Y Luis Fernando Suárez, obviamente, en su rol defendiendo a la actual gobernación, que es lo normal, porque él está como candidato de la continuidad. Pero veo yo muy repetitivo el discurso, sí, muy repetitivo los temas. No ve uno novedad, no ve uno ninguna propuesta significativa que marque diferencia, que uno diga, este candidato me impacta, este candidato me llama la atención. ¿Qué planteamientos tan interesantes los que tiene este candidato o qué tan estructurado? Es decir, yo veo de los 10 candidatos que hay, 5 o 6 que van prácticamente a decir lo que se les ocurre en ese momento, lo que se les ocurre, pero no ve uno grandes planteamientos, grandes propuestas y siempre seguimos todavía en algunos, aunque ustedes lo limitaron mucho, en ese ataque personal, en el pasado, en lo que han hecho otros o no han hecho y yo sí lo voy a hacer, como usted no lo hizo, yo sí soy el que lo voy a hacer. Cuando, salvo 2 o 3, los otros 7 han hecho parte de la clase política, los otros 7 han estado ahí en la historia de esta ciudad y de este departamento y se quieren mostrar, dizque, como una opción diferente. Y verdaderamente opción diferente la única es tal vez Cristian Halaby y tal vez Robinson. Robinson, sí. Pero los otros que no nos vengan a decir que no tienen que ver nada con la clase política, que no tienen que ver nada con la burocracia, que no tiene que ver nada con el clientelismo, porque salvo esos dos, y me excusan si me escapa otro, pero creo que salvo Halaby y Robinson, los demás los hemos conocido históricamente vinculados a partidos políticos, a movimientos políticos y a la burocracia. Juan Carlos, veíamos ayer a los 10 candidatos, pero ahí nos quedó la pregunta, ¿no deberían de ser 9 con esa alianza que estuvo sonando? ¿Cuál es su análisis respecto a esa situación entre Juan Diego y entre Mauricio Tobón? Bueno, la idea es la siguiente, uno elige sobre causas y candidatos, que es una campaña, un buen candidato o un mal candidato y una buena causa.
Hoy en Antioquia, me da pena pues decirlo, pero es que la gente dice eso en las encuestas y los estudios. El tema no es la corrupción, qué pena. Era hace 20 años, hoy no es. Hoy en Antioquia, hoy en esta elección es Petro Quintero o no Petro no Quintero. Eso puede ser bueno, malo, regular, pero esa es la causa. ¿Qué pasa con la causa? Hay 4 personas, 4 candidatos, ayer lo repitieron, dicen yo voy contra Quintero y contra Petro. Luis Fernando Suárez, Andrés Julián Rendón, Juan Diego Gómez y Mauro Tobón. ¿Qué quiero decir? Que el que quiera votar por esa causa tiene 4 opciones. Si son 10 votos o 100, se dividen en 4. Es un riesgo para esa causa tener 4 candidatos, porque quien no tenga esa causa puede concentrar el voto de los demás. Será un error. Quien quiera enfrentar a Petro y a Quintero, que siga dividido. Mientras 4 opciones den la misma apuesta, la gente se va a dividir. En resumen, si 4 dicen lo mismo, 4 van a perder. Pero ¿qué pudo haber pasado ahí? Porque es que fue una alianza pues que anunciaron, pero después se quedaron en silencio total cuando deberían ya de tener un candidato único. Recuerden ustedes que la gente define el voto el 40% en la última semana. Pero entre ellos, ¿qué pudo pasar? Voy para allá. Entonces, como la gente define la última semana el voto, 40% de la gente, lo que uno haga hasta 2 semanas antes, la gente se da cuenta, después no. Esa alianza del último domingo, nadie se entera. Por eso, quien quiera hacer alianzas, hasta quedan 2 semanas y media más. Recuerda que la campaña son 13 semanas, del 29 de julio al 29 de octubre. Estamos en la semana número 9, acabando la 9, quedan 4 semanas. Si quieren mover el tablero, que es una expresión muy de campaña política, les quedan 2 semanas a todos. ¿Qué les digo yo? Hay 4 nombres hoy, todos muy prestigiosos, diciendo lo mismo. Si no se unen, los 4 van a perder. ¿Con quién? Con otros candidatos que hay en juego. David, hablemos de aciertos y descaches, si le podemos llamar. ¿Quién acertó algo que le haya impactado a usted de manera positiva y alguien que definitivamente, o una propuesta que, como decía Felipe ahora, pues bastante loca? Bueno, desaciertos, yo creo que casi todos, vuelvo a insistir, muy repetitivos, algunos muy distraídos. Sí, cuando iban a contestar parecía que no estaban concentrados. No sé, Juan Carlos, estarán ya cansados, estarán agotados, la hora ya pues avanzada de la noche, estarán preocupados porque no se mueven en las encuestas, o definitivamente, repito, se agotan. Es que hay que tener en cuenta que estos candidatos al día van a foros, a discusiones, a universidades, a comunidades. Yo creo que ya por la noche están, bueno, esto ya lo dije, esto ya no lo dije. Insisto en mi intervención ahora, Andrea, yo no vi ninguna propuesta destacada, ninguna cosa que a uno lo impacte, le llame la atención, y respuestas, repito, muy repetitivas y muchas inviables, ¿no? Cuando siguen insistiendo algunos en que vamos a meter más policía, que vamos a meter más ejército. Primero, eso ya está estudiado, esa no es solución. Eso ya no es la respuesta para el orden público en estados sociales y democráticos hoy día. Y segundo, lo que les ha hecho tal vez ver Jorge Gómez, tal vez, o no sé quién otro, tal vez Luis Fernando, de que no hay plata, de que el gobierno nacional no tiene plata. La policía antes ha ido perdiendo una cantidad de integrantes estos últimos años que no se han renovado. Entonces, ese tema del orden público, ese tema de la seguridad, ese tema de que le van a meter mucha policía, me parece que es inadecuado. Y lo otro, como ese rifirrafe entre Andrés Julián y Mauricio Tobón, queriendo decir que él es el de Fico. ¿Cierto? Fico entonces está con 2 candidatos a la gobernación, con cara y sello, porque Andrés Julián dice que Fico es su candidato y creemos que eso es así. Y que no es su amigo imaginario, fue la expresión. Amigo imaginario, sí. Pero Mauricio Tobón insiste en que su candidato y el candidato Fico está con Mauricio Tobón. Eso me llama como poderosamente la atención. Y también Juan Diego me lo dijo. Juan Diego también. O sea, hay 3 candidatos a la gobernación, otra vez le digo. En la alcaldía de Medellín es claro que Federico es contra Quintero y Petro, no hay discusión. Sí. Les he hablado de 4 nombres que han hablado contra Quintero y Petro en la gobernación, y 3 de los 4, Andrés Julián, que es el que Federico dijo es mi candidato. Andrés Julián es el de Federico. Y Mauro Tobón y Juan Diego Tobón y Juan Diego Gómez dicen lo mismo. Yo apoyo a Federico no lo apoya a ellos. Pero miren que coinciden. 3 hablando de lo mismo y aquí uno solo. Entonces, ojo, que eso es lo que hace que, mientras no se unan los 4 que dicen lo mismo, tienen enorme riesgo de perder. Sí me acordé de un descache. Cuando le preguntan a Esteban Restrepo que en qué posición ocupa Sabia Salud. Y tiene el descaro, él, que se ufana de que hace parte de la administración de Daniel Quintero, que no le han metido nada a Sabia Salud, decir,
De primerito, pero así, cortico. Y no ahondó de primero, más, o sea, no como dijo para nada quedar más. bien Número uno, con la sí, opinión así lo pública, cuando los hechos demuestran que su administración, en cabeza de Daniel Quintero, no ha querido hacer mayor cosa por Sabia Salud. Entonces, los que están informados, el ciudadano que está informado, sabe que es una respuesta de cajón, que es por quedar bien ante la audiencia. Juan, ahí los tiene, a Juan Carlos Velázquez y a David Suárez. Oiga, muchachos, ¿cómo les pareció? Y estoy muy de acuerdo con lo que ustedes decían los dos en relación, que ellos como que se preparan con preguntas de cajón. Me pareció sorprendente cuando nuestra compañera Linda hablaba de la inteligencia artificial, porque esa última pregunta que se hizo muy larga, casi ninguno la entendía. Y eso era como que, ¿what? Que me la repite bien, el favor. Que claro, era para ganar tiempo, para ir pensando, porque claro, a la teleaudiencia hay que explicarle que esa pregunta la hace la inteligencia artificial. Entonces era larga y mucho, yo diría que el 70% no entendió la pregunta. Y al final decían que me repite el comienzo, me repite el final, por favor. ¿Cómo así? Se rascaban la cabeza, porque claro, como tienen ya ustedes, Juan Carlos, ustedes, los asesores políticos, les dan como una libretita. Un libreto, no sé un qué. libreto. Si este mano, arranque con esto, no se embale, salga siempre con esto. Entonces, claro, cuando hay una pregunta que los desencaja, se veían ellos como, Eso me encantó, porque finalmente se salían del libreto que tenían preconcebido. Bueno, yo lo que creo es que cada vez más tenemos herramientas, y Teleantioquia acertó en eso, en incluir una novedad, digamos. En las campañas la gente dice, el más conocido y el outsider, el nuevo, son los llamativos. En el foro de ayer hubo algo llamativo, que fue al final ese tema de inteligencia artificial, pero ojo, las preguntas hechas con esa información tan exacta son muy complejas. No era fácil de entender. Entonces no me diga, Juan, que solamente los candidatos. Digo, esto la mitad de los televidentes tampoco lo entendieron. Es que pensar no es tan racional. Es claro, me estoy contradiciendo, pero el ser humano no habla tan racionalmente, ni tan medidas las palabras. Revisen las preguntas de anoche de Linda. Una elaboración impresionante. Entonces me imagino la emoción y la bulla del teatro de enseñanza. Y fuera de eso llegan la pregunta de inteligencia artificial súper elaborada, porque era decir, usted habla mucho del pasado, ¿va a traer el pasado al presente o no? ¿Qué aprovechar? No, la pregunta es una cosa larguísima que al final no entendía eso. Mientras elaboraba también les pasaba lo mismo a ellos. Y súmele el cansancio. Y uno adicional que Juan Benjumea tiene razón. Uno tiene que decir a la audiencia lo que le interesa, no lo que le pregunten. Y uno sí recomienda. Le preguntan por salud. Es que, a ver, 2004. Álvaro Uribe Vélez. Presidente Uribe de la salud. Acabo con las FARC, la salud se mejora. Ah, bueno. La educación. Acabo con las FARC, la salud se mejora. Y ganó barriendo. La gente quería escuchar eso. Si yo fuera candidato igual, me parece maravilloso lo del canal de inteligencia artificial, pues yo respondería a lo que a la gente le interesa y quiere. Esas preguntas fueron muy elaboradas, una gran novedad. Pero Benjumea, no crea solamente que los 10 candidatos, yo creo que más de uno entendió poco esas últimas preguntas. Juan, y en defensa de los candidatos, yo diría una cosa muy breve, en defensa de los candidatos. Un candidato, también hay que entender, no tiene que saber de todo. Es que son muchos temas, infraestructura, salud, educación, ambiente, el río, los derechos. Entonces hay que entender también que un candidato, pues cuando llega a ser gobernador, pues va a tener un equipo de asesores, de consultores, secretarios de despacho, y es lo que él es un líder, él es lo que es un conductor. Entonces, en defensa de los candidatos, diríamos que un candidato incluso sería muy honesto, aunque nunca lo he visto. Juan, un candidato que se atreva a hacer una pregunta, no tengo claro ese tema. No lo he mirado. Me toca estudiarlo un poquito. No pasa, pero no he visto nunca un normal. candidato con ese grado de honestidad. No sé si ustedes alguna vez han visto un candidato que se atreva a decir no tengo muy claro ese tema. Pero sabe, David, que no sería la opción, porque, a ver, ¿cuánto tiempo habló cada candidato anoche en el debate? Voy a exagerar, 12 minutos, 14 minutos, que son 10, son muchos. Son muchos, sí. Yo sé que a la gente le importa un tema y no lo preguntaron. Y me pregunta por algo que no sé yo qué hago. No sé, digo, ese tema es muy importante, pero es que si no resolvemos este otro tema, no se va a poder. La gente dice, ay, sí, ¿qué va a decir sobre eso? Claro. Entonces, la habilidad del candidato David es siempre tener respuestas. Usted tiene razón. Y darle la vuelta a la píldora. Nadie en el mundo sabe de todo. Sería sospechoso que uno no va a elegir un experto. Para eso traemos un doctor en ciencias de la NASA. Para eso no es. Usted elige el que le genera confianza solamente. Ahora, sabe mucho, ojalá. Sabe poquito, no importa. Me genera confianza. Que el equipo de trabajo de David que tiene que saber. No el candidato de todo. Pero entonces nunca, pues si vemos la respuesta, me dice para ponerlo el antiejemplo de candidato y vocero en el mundo.
Nos quedan 2 minutos antes de un compromiso comercial, pero esas pequeñas sociedades que vimos ayer podrían tener futuro. Esa alianza, yo te pregunto, tú me preguntas, Mauricio, Juan Fue Diego, muy Halabi, evidente, por un sí. lado, una que me resultó un tanto extraña, Luis Fernando, Jorge Gómez por el otro. Esas pequeñas sociedades podrían tener algún avance en materia de, bueno, vamos a unirnos y de nosotros va a quedar este. Estrategia, no le doy voz al que no quiero que hable más, Claro. a mi primer enemigo o al que me compite. O la segunda, no doy tema a los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Si ayer no pasó nada, extraordinario, las cosas quedan como estaban antier. Los que van de primeros aspiran a que sea eso, que no pase nada, para que sigan de primeros. Y los que van de últimos deberían destacarse especialmente para poder empezar a competir. ¿Cuál es la pelea real en los debates? Por el segundo lugar. ¿Cómo lo posicionarme en segundo lugar? Porque uno tiene que llegar a la final. Lo que importa es llegar a la final. Ya en la final me concentro en el otro. En esta campaña comenzamos con unos favoritos por encuestas, no más conocidos, que eran Federico y Luis Pérez. Eso ha cambiado, sí o no, en la alcaldía no parece mucho, en gobernación se mueve un poquito más, pero alguien debe buscar el segundo lugar para enfrentar a Luis Pérez, que comenzó como favorito. Repito, si los 4 que aspiran al segundo lugar para enfrentar a Luis Pérez dicen lo mismo, se van a enredar. Se va a repartir la torta y no les va a dar. Deberían esas sociedades ser para eso, pero ayer no se vio así. Usted vio a Luis Pérez, ¿a quién le preguntó? A nadie. Para no darle tiempo, a nadie. Claro. ¿A quién le preguntó Suárez? Quería preguntarle a Luis Pérez. Todos deberían ir frente a Luis, que es lo normal. Porque uno quiere Pero es que enfrentar- preguntarles, dale más tiempo y más protagonismo. Ah, esa es Exacto, la negociación. exacto, Entonces, mira claro, que esa misma van quedando, estrategia. como, todo el mundo aprende a jugar en el debate. Y ¿se acuerdan hace 4 años? Sí, sí, claro. Todos contra Aníbal, le dieron 5 horas más de debate. Y, no, la segunda vez no le pregunté a Aníbal nada porque le damos tiempo. David, se nos acabó el tiempo, pero ¿usted cree que esas pequeñas sociedades, bueno, o un poco más amplio, que esta nómina de 10 se va a depurar en los próximos días? Yo creo que sí, pero hay unos casos respetándolos mucho, hay que respetar a todos los candidatos, que no son significativos. O sea, usted mencionaba a Halabi, a Jorge Gómez, con todo el respeto que me merecen, pero esas son alianzas que no suman en un conteo de votos que va a estar por los 600.000. Lo que pueda aportar a Halabi o Gómez, respetándolos mucho, no es tanto. La única alianza importante en este momento, yo creo, es para dónde van Mauricio Tobón y Juan Diego Gómez. Porque al parecer Luis Fernando va hasta el final, al parecer Esteban se va hasta el final. Entonces, cuando a mí me hablan de alianza, yo ahí mismo miro es a Juan Diego Gómez y a Mauricio Tobón. Y de pronto pues Luis Fernando Suárez. Pues si Luis Fernando Suárez a última hora decide irse con alguien, pues, obvio, esa sí es una alianza poderosa. Eso de cambia resto la creo balanza. que no son sumatorias relevantes. David, gracias. Juan, gracias. Volvemos a hablar. Siempre es un gusto estar por aquí con el señor David, que es bastante agudo y ácido en sus comentarios. Hay Yo soy que- la parte amable. Hay que seguirlo en Twitter porque uno se divierte con No todos se divierten Muy con bien. él. Son los que escriben no gozan mucho, pero no, de estos sí gozamos mucho. Está muy cerquita, pero yo creo que el viernes nos deberíamos sentar otra vez por un asunto muy sencillo. El viernes 29. Un mes. Sí, A señor. un mes, exactamente.